Y en la mañana de hoy vamos a continuar con nuestra serie en el Evangelio de Marcos. Les pido que me acompañen a Marcos capítulo 1. Y hoy vamos a estar estudiando Marcos capítulo 1 desde el versículo 21 al versículo 31. Y lo que vamos a estar estudiando esta mañana lo he titulado Contemplando a Jesucristo para ser más como Él. O si pudiéramos darle otro título específicamente con los puntos que encontramos ahí en Marcos, es Contemplando la autoridad de Jesucristo. Porque eso es lo que Marcos nos está enfatizando en esta sección, la autoridad de Jesucristo sobre diferentes aspectos de la vida humana. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Y les pido que me acompañen, vamos a leer Marcos del versículo 21 al versículo 31 en el primer capítulo. Dice así: Entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y he aquí que estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Ya vimos la semana pasada que este es un demonio, el cual comenzó a gritar. Y el versículo 24 dice, diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. E inmediatamente, después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y con Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y Jesús se le acercó, y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. Oremos para que el Señor pueda iluminar nuestras mentes y podamos entender lo que Él quiere hablarnos en esta mañana. Padre, damos gracias porque Tú nos permites reunirnos para escuchar Tu voz por medio de la predicación de la palabra. Yo te pido que nos ayudes a estar atentos a lo que Tú quieres hablarnos, para que tengamos la actitud correcta, para que podamos estar atentos a lo que Tú quieres enseñarnos y hoy podamos contemplar a aquel que es digno, el único digno de toda gloria y que manifestó su autoridad por medio de su enseñanza, aquel que manifestó su autoridad en el mundo espiritual y aquel que manifestó su autoridad aún en las enfermedades. Tú eres el Dios del universo y Tú tienes la autoridad suprema sobre todo lo que existe. Ayúdanos a contemplarte, ayúdanos a contemplar a Tu Hijo Jesucristo y poder glorificarle de la manera adecuada. Ayúdanos a adorar a nuestro Rey. Te suplicamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a poder contemplarlo, adorarlo y poder ser conformados a su imagen. Yo te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de comenzar revisando cada uno de los versículos, hay algo que quería enfatizar y es que comúnmente tenemos una tendencia, y creo que la tenemos todos, o algunos la hemos tenido en el pasado y la vamos quitando poco a poco, y es la tendencia de que cuando leemos la Biblia queremos inmediatamente encontrarnos a nosotros ahí en los versículos, o tenemos la tendencia a querer hacer una aplicación rápida. Leo algo y quisiera yo estar involucrado, o ¿qué es esto particular para mi momento en el que estoy viviendo ahora y cómo estos versículos los puedo trasladar a mi vida inmediatamente? Y por supuesto, toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para todos en todo momento. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque muchas veces estamos buscando los versículos en la Biblia para ver cómo se aplican de manera particular a mi situación actual, a mi propia vida. Y quiero decirles algo: muchas veces hay múltiples pasajes que simplemente nos están presentando la gloria de nuestro Dios. Y puede ser que la manera en cómo se aplica no es algo particular a su situación en ese momento, sino que se aplica simplemente en que usted mira a su Dios y lo exalta y lo glorifica. Y eso le transforma, porque usted es transformado a la imagen de Jesucristo.
Así que muchas veces tenemos que ir y tener cuidado, más bien no muchas veces, siempre tenemos que ir con cuidado a las Escrituras y ver primero, bueno, aquí qué puedo conocer de mi Dios, antes de saltar rápidamente a la aplicación a mi vida. Por supuesto, siempre va a haber aplicación, siempre va a haber algo particular que puede cambiar en sus vidas, pero principalmente venimos a las Escrituras para conocer a nuestro Dios, que revela Él de sí mismo en las Escrituras. Y aquí quiero contarles algo, esto yo nunca lo he compartido con muchas personas, tal vez los más cercanos, o aún tal vez creo que solo se lo he contado a Juli, pero creo que ustedes son los más cercanos ahora. La iglesia que por la gracia de Dios estoy pastoreando, y hace unos años, aún antes de ser creyente, yo tuve una situación que pasó en una iglesia que asistía, y un día llegó un hombre que le llamaban un profeta, y era un hombre que estaba dando profecías. No puedo entrar en profundidad a explicarles que, por supuesto, creo que este era un falso profeta. No creo que Dios esté dando nuevas revelaciones, porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra y tenemos su revelación completa. Pero eso pasó una vez y llegó un profeta, y ese profeta empezó a decirme que estaba diciendo algo de parte de Dios para mí. Y lo que dijo en esa tarde fue lo siguiente: Él me dijo a mí: el Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ha ungido para anunciar el evangelio a los perdidos, te ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos. Y ese día que me dijo eso, fue como de un gran ánimo para mi vida. Pero luego pasaron los años y yo fui estudiando la palabra, y yo me di cuenta que eso era blasfemia, porque ese pasaje está hablando del Señor Jesucristo. Y eso es lo que pasa en muchos lugares cuando utilizamos la Escritura de manera inadecuada y empezamos a ponernos a nosotros ahí, cuando realmente está hablando de Cristo. Ese pasaje luego se reitera en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y el Señor apunta a decir que está hablando de Él. Y tenemos que tener mucho cuidado al estudiar las Escrituras, porque estamos buscando entonces cómo yo soy el protagonista. Yo no soy el protagonista de la historia. Esto es como a veces como le enseñamos a nuestros hijos pequeños cuando los invitan a un cumpleaños y empiezan a abrir los regalos del cumpleañero, y el niño empieza a decirle a uno, al papá: bueno, ¿y dónde está el mío? No, es que este no es tu cumpleaños. Y uno le tiene que enseñar poco a poco, ¿cierto? Y realmente eso es algo muy similar a lo que tiene que pasar en la vida cristiana. Mira, el cumpleaños no se trata de ti. Esta fiesta o esta historia o esta vida se trata de Jesucristo, el Rey del universo, y nosotros simplemente somos invitados a participar de lo que Él está haciendo. Tú no eres el niño de la fiesta, Él es el Rey y a Él lo exaltamos, y nosotros tenemos el privilegio de participar de lo que Él está haciendo. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana: contemplar a Jesucristo y ver su majestad. Vamos a ver del versículo 21 al versículo 31, y vamos a ver esta autoridad que tiene nuestro Salvador. Vamos a ver la autoridad que tiene Jesucristo. Y es hermoso ver estas credenciales que aparecen en estos versículos, porque estas credenciales en un sentido están certificando que Él no solamente era un maestro poderoso, que Él no solamente era un maestro que tenía autoridad sobre las huestes espirituales, que Él no era simplemente un maestro poderoso que tenía la autoridad para sanar a los enfermos, sino que esas credenciales que se están dando ahí están certificando que este hombre era el que podía cargar con nuestros pecados. Él no solamente estaba sanando para hacer un show o para que más personas vinieran, Él no solamente estaba reprendiendo demonios para ser más popular, Él no tenía una enseñanza elocuente y poderosa para que las personas le admiraran, sino que cada una de estas señales, estas muestras de autoridad, estaban diciendo: este era el Mesías que estábamos esperando. Nadie enseña como Él. Nadie puede tener tal autoridad sobre los demonios. Este es el Mesías, este es Dios mismo hecho hombre. Nadie es capaz de decirle a una fiebre que se vaya y se vaya inmediatamente. Y esa mujer que estaba caída en una cama con fiebre profunda se levanta y les empieza a servir inmediatamente. Esas señales están dadas ahí, ¿para qué? Para decir: este era el que estábamos esperando. Es indiscutible, Él es el Rey.
Él es quien va a perdonar nuestros pecados, Él es quien nos salva. Mi propósito esta mañana es que juntos contemplemos y nos asombremos ante la autoridad de Jesucristo y que esto nos lleve a adorarle y a confiar en Él. Ese es mi propósito, que a la medida que vemos estas tres marcas o estas tres señales de autoridad de Jesucristo, podamos confiar en Él, podamos descansar en Él. La primera señal, que está del versículo 21 al versículo 22, es que Él tenía autoridad al enseñar. Nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad inigualable, sin paralelo al enseñar. La segunda marca de autoridad es que Él tiene autoridad sobre el mundo espiritual, y eso lo encontramos del versículo 23 al versículo 28. Y del versículo 29 al versículo 31 encontramos que Jesucristo tenía y tiene autoridad sobre las enfermedades. Tres señales de autoridad: autoridad en la enseñanza, autoridad sobre el mundo espiritual y autoridad sobre la salud, sobre las enfermedades que aquejan a este mundo. Pero miremos esa primera credencial de Jesucristo. Esa primera credencial es que Él tenía autoridad al enseñar. Y miren el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y detengámonos ahí. Jesús estaba continuando su camino. ¿Recuerdan lo que vimos hace unas semanas? Él había ya reclutado a parte de su equipo, de los apóstoles, para que fueran pescadores de hombre, e iban con Él y lo estaban acompañando. Y dice que entraron a Capernaum, y no solo dice que entraron a Capernaum, sino que entraron a la sinagoga. ¿Y qué hacía Jesucristo en la sinagoga? Enseñaba. Y una reunión de la sinagoga los sábados tal vez era algo muy similar a lo que hacemos hoy en día. Se cantaban algunos cantos, se leían los rollos de las escrituras o los pergaminos que estaban disponibles, y luego un maestro que era escogido por los líderes de la sinagoga hacía una explicación del texto. Y ese día el Señor Jesucristo fue determinado para que Él fuera el que enseñara. Jesucristo había venido a este mundo para servir a la raza humana, y realmente ese es el punto que podemos enfatizar del Evangelio de Marcos. Si usted se acuerda y puede memorizar cuál era el punto de Marcos, es que Él es Dios hecho hombre, quien vino para servirnos. ¿Recuerdan lo que dice Marcos 10:45? Que Él vino para servir y dar su vida en rescate de muchos, no para ser servido. Y ese es el punto que nos está enfatizando Marcos, que Jesucristo vino para dar su vida en servicio por nosotros. Siendo Él el Rey, viene y nos sirve. Pero es muy interesante porque una de las principales áreas de servicio de Jesucristo fue por medio de la enseñanza. Fue por medio de la enseñanza, fue por medio de la predicación. Y nos preguntamos por qué la predicación era algo tan importante para Jesucristo y por qué la predicación sigue siendo algo tan importante para nosotros. La respuesta simple y sencilla: porque a Dios le ha placido salvar a las personas por medio de la predicación. Ese fue el diseño de Dios para que las personas vinieran a salvación. Ese fue el diseño de Dios porque la predicación abre los ojos espirituales. La predicación, cuando se expone la palabra de manera correcta, los ojos espirituales alumbran y hay entendimiento. Y una persona que estaba en oscuridad, que no veía bien, ahora puede ver. La predicación nos permite ver nuestra propia condición humana. En medio de la predicación usted puede ver su propio pecado, y eso también lo lleva a poder ver lo que hace la predicación, que es proclamar el Evangelio y ver su necesidad de salvación. La predicación cumple todos estos propósitos. Pero ¿saben qué más hace la predicación? La predicación nos permite ver cuál es la voluntad de Dios, cómo debo conducirme en esta vida, cómo debo vivir mi vida en el día a día. Y la predicación también, ¿saben qué hace? Nos consuela, nos da ánimo. A ese que viene quebrantado, a ese que viene dolido, el Señor le consuela, sana su corazón, le da aliento por medio de la predicación. Y eso, por supuesto, era lo que hacía el Señor Jesucristo. Abría los ojos espirituales, permitía que los hombres vieran su bancarrota espiritual, les permitía ver que Él era la única esperanza, que si creían en Él obtendrían salvación. Les permitía ver cómo debían ver su vida y cómo debían caminar en justicia, y les consolaba por medio de la predicación. Jesucristo hizo múltiples acciones de servicio
mostrando su humildad, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, lloró con sus más cercanos, comió con ellos, pero sobre todas las cosas Jesucristo les enseñaba. Esa era su prioridad. Hacía muchas cosas, pero principalmente Jesucristo les enseñaba a sus discípulos, a las multitudes. ¿Y cuál era la reacción cuando Jesucristo enseñaba? Miren el versículo 22. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Y detengámonos en esa palabra, se admiraban. ¿Qué significa la palabra admiraban? Significa que alguien causa que otro se llene de asombro. Cuando Jesucristo enseñaba, esas personas se admiraban. Y esa palabra admirar significa estar lleno de asombro hasta el punto de quedar abrumado, al punto de quedar impresionado, sin palabras. Cuando Jesucristo enseñaba, las personas quedaban anonadadas, no tenían nada que decir, sus corazones eran expuestos completamente y quedaban sorprendidos. Era una enseñanza fuera de este mundo. Nadie jamás ha enseñado como él. Ni siquiera el mejor predicador del mundo puede ni siquiera estar cerquita a la clase de enseñanza que Jesucristo dio. Enseñaba y las multitudes quedaban simplemente impresionadas y decían: jamás he escuchado algo como esto, porque sus corazones quedaban expuestos y sabían que ese no era un maestro cualquiera. Era una enseñanza sobrenatural. Y hay algo interesante, ¿recuerdan lo que dice Lucas en el capítulo 2? Aún desde pequeño, cuando Jesucristo tenía 12 años, un día se fue o se alejó de sus padres y entró al templo y de alguna manera estuvo enseñando en el templo. Y dice que aún los que estaban ahí estaban asombrados de cómo un niño de 12 años podía tener tal capacidad para entender los misterios de Dios y las profundidades de las Escrituras. Y es muy interesante porque luego, cuando lo encontraron sus padres, utiliza esa misma palabra que encontramos ahí en Marcos. Los papás también estaban ¿qué? Asombrados, admirados. Pero podemos ver en el Evangelio de Marcos cuándo más se asombraron o por qué se asombraban cuando se encontraban con Jesucristo. Acompáñenme a Marcos capítulo 6, versículo 2. Marcos 6, versículo 2. Marcos nos enfatiza que muchos se asombraban porque conocían el trasfondo de Jesucristo, que era hijo de un carpintero, y decían: bueno, ¿y este cómo tiene tal habilidad, tal capacidad, si no hace parte de nosotros, los escribas, los fariseos? ¿Cómo es que este hombre puede hablar de tal manera? Miren lo que dice Marcos 6, versículo 2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban. Ahí está la misma palabra, se admiraban, se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas y cuál es la sabiduría que le ha sido dada y estos milagros con sus manos? Ahí vemos que se asombraban porque conocían su trasfondo y decían: ¿de dónde? ¿De dónde? Bueno, nosotros sabemos de dónde. Él desde la eternidad es Dios. Se asombraban porque su enseñanza iba acompañada de poder divino. Miren lo que dice Marcos 7:37. Marcos 7:37. Marcos 7:37 dice: y se asombraban en gran manera diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Se asombraban porque su enseñanza iba acompañada de poder. Se asombraban porque su enseñanza les confrontaba. La predicación de Jesucristo confrontaba a los que escuchaban. Es algo muy interesante porque la predicación de Jesucristo nunca dejaba a la gente como: listo, ahora sí me siento, hay un campeón dentro de mí, sino que los dejaba abrumados y diciendo: bueno, ¿cómo está mi condición espiritual? Tal vez entraban pensando que venían muy bien, pero salían de las predicaciones diciendo: yo necesito cambiar mi vida, Dios ayúdame. Eso realmente es lo que hace la predicación. Miren lo que dice Marcos 10 del 25 al 26. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, ¿ellos qué hacían?
se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse entonces? La predicación de Jesucristo causaba eso, confrontación con la vida de aquellos que escuchaban. Su enseñanza era tan admirable que provocaba la envidia de los falsos. Entonces no solamente era admirada por los que escuchaban, sino que provocaba la envidia de los falsos maestros. Los falsos maestros no les gustaba la enseñanza de Jesucristo, les repudiaba, tenían envidia. Miren lo que dice Marcos 11:18. Marcos capítulo 11, versículo 18 dice: los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba ¿qué? Admirada de su enseñanza. Eso era lo que causaba la enseñanza de Jesucristo. Pero regresen al capítulo 1, versículo 22. Marcos nos enfatiza que había algo particular que era lo que causaba asombro. ¿Qué era lo que causaba asombro de la enseñanza de Jesucristo? Miren el versículo 22. Se admiraban de su enseñanza, ¿por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa era una diferencia. Jesucristo enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Los escribas quiénes eran? Los escribas eran un grupo de personas que en la época era muy común, era una profesión ser un escriba. ¿Y quién era un escriba? El que transcribía documentos y de diferentes tipos, no solo documentos religiosos. Un escriba podría, por ejemplo, transcribir una nota o un contrato legal, podía ser alguien que estaba transcribiendo lo que podríamos llamar hoy en día una factura o algún contrato económico, pero también los escribas tenían la tarea de transcribir textos religiosos, los textos judíos, y había grupos religiosos que tenían tal poder económico y tal poder en la sociedad que contrataban sus propios escribas para que pudieran multiplicar sus textos, no solamente los textos del Antiguo Testamento, sino comentarios a las escrituras, y eso hacían los escribas. Pero es muy interesante porque estos escribas habían llegado a tal reconocimiento que se convirtieron no solamente en los que traducían, en los que copiaban los textos, sino que ellos se habían vuelto en comentaristas de la ley, y para la época eran muy reconocidos ya. Eran reconocidos como, bueno, si estos son los que traducen el texto, si estos son los que lo copian, estos son expertos. Pero realmente se habían convertido en expertos a los ojos de los hombres, pero no entendían correctamente la palabra de Dios. Y por eso el texto dice que Jesucristo enseñaba con autoridad, pero ellos realmente no enseñaban con ninguna autoridad. Aparentaban tener una autoridad, pero realmente no sabían nada de las Escrituras. Estos eran líderes intelectuales que siempre estuvieron cercanos a los círculos del poder. Los fariseos tenían su propio grupo de escribas. Miren lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 16. Al ver los escribas, ¿de quién? De los fariseos. O sea, los fariseos tenían su propio grupo de escribas. Y estos en los evangelios tuvieron una confrontación, especialmente en temas de interpretación con Jesucristo. Ellos comúnmente cuestionaban la autoridad de Jesucristo. Miren lo que dice Marcos capítulo 2, versículos 6 y 7. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Eso era lo que pensaban los escribas de Jesucristo. Bueno, ¿este dónde saca esta autoridad? Si nosotros somos los que sabemos, si nosotros somos la autoridad aquí de la interpretación. Y confrontaban en sus corazones. Y miren lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 22. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el espíritu de los demonios. Realmente este es uno de los episodios más fuertes del ministerio de Jesucristo, porque estos hombres llegaron a un punto detestable. Llegaron a decir que Jesucristo lo que hacía, lo hacía por el poder de Satanás. Y realmente cuando lleguemos a esa sección vamos a ver que ahí hubo un corte tremendo, porque estos hombres habían llegado a un nivel tremendo. Habían llegado a decir que Jesucristo realmente no era el Hijo de Dios, sino que estaba siendo capacitado y fortalecido por Satanás. Y ese fue un corte para ellos.
Hay algunos textos que indican que ese fue como el límite para ellos. Habían llegado donde ya no había, su incredulidad había llegado a un punto donde ya no había retorno. Estos líderes intelectuales de la época se oponían y no tenían ninguna autoridad, pero Jesucristo enseñaba con autoridad. Hay un comentarista que se llama William Hendrickson y él compara la enseñanza de Jesús con la de los escribas, y les voy a mencionar lo que él puntualiza. Jesús hablaba la verdad, pero los escribas daban razonamientos evasivos sin respuestas verdaderas a las preguntas del pueblo. Jesús hablaba la verdad y contestaba preguntas y eran respuestas definitivas, mientras que los escribas daban respuestas evasivas que nunca eran una respuesta definitiva. Jesús enseñaba cosas profundas relacionadas con la vida y la muerte y la eternidad, mientras que ellos desperdiciaban el tiempo hablando de enseñanzas triviales. Jesús tenía un sistema de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Una teología coherente, mientras que los escribas comúnmente se contradecían una tras otra vez. Y esto pasa cuando no hay una buena enseñanza, que el mismo predicador enseña algo y a los 2 meses dice algo que es completamente contrario a lo que dijo, porque no tiene un sistema de teología correcto, sino que simplemente va diciendo y dando vueltas. Parece que los escribas tenían esta tendencia, divagaban en su teología y no tenían algo concreto de qué era lo que decían las escrituras, pero Jesús enseñaba algo y era coherente. La enseñanza de Jesús causaba curiosidad e interés, mientras que la enseñanza de los escribas era árida y dejaba seca a los oyentes. Jesús mostraba amor y generosidad a quienes les predicaba, mientras que los escribas realmente solo estaban buscando qué podían obtener de aquellos que les estaban escuchando. Es hermoso porque Jesucristo no solo predicaba al pueblo, sino que luego se iba a las casas con ellos y pasaba tiempo con sus discípulos. ¿Cómo podemos aplicar este primer punto de la enseñanza con autoridad de Jesucristo? Bueno, creo que podemos aplicarlo de 2 maneras. Número 1, si Jesucristo es el maestro por excelencia, quien enseña con toda autoridad, entonces nosotros debemos escuchar más la enseñanza de Jesucristo y debemos admirarlo y profundizar y conocerlo y entender que toda la Escritura es la palabra misma de Cristo inspirada por su Espíritu, y conocer más de Él, aprender de Él, dejar de pensar que nosotros no somos nuestro mejor maestro, nuestro mejor consejero, dejar de confiar tanto en nosotros mismos y confiar más en Él, que es el maestro por excelencia. Pero también creo que hay otra aplicación que podemos hacer para nuestro contexto. Valoremos la enseñanza de la palabra, valoremos la predicación de la palabra. Y saben, algo muy práctico, oremos por los maestros de esta iglesia, para que sean maestros los que predican, los que enseñan, sean personas que prediquemos más como Jesucristo y menos como los escribas. Esa sería una oración gloriosa. Imagínense qué pasaría cada domingo en esta iglesia si ustedes los sábados están orando por lo que se va a enseñar aquí. ¿Ustedes creen que Dios escucharía esa oración? Imagínense lo que pasaría que cada sábado ustedes saquen unos minutos en su casa y oren y digan: Señor, mañana usa a los predicadores con poder, llénalos de tu Espíritu Santo, de tu palabra, y dales poder al predicar. Imagínense ustedes orando los sábados unos minutos y diciendo: Señor, mañana salva almas por medio de las predicaciones, de las enseñanzas. ¿Ustedes creen que Dios actuaría? Bueno, es una buena manera en cómo podemos aplicar este primer punto. Punto número 2, o credencial número 2 de Jesucristo: tenía autoridad sobre el mundo espiritual. Jesucristo no solamente tenía autoridad al enseñar, sino que mostró que tenía autoridad sobre el mundo espiritual. Miren lo que dice el versículo 23. Luego de que había estado enseñando en la sinagoga y que estaba ahí y que había mostrado su poder y su autoridad al enseñar, miren lo que pasa ahí en el versículo 23. Y aquí que estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Aquí tenemos a un hombre endemoniado que está frecuentando el lugar de reunión, el lugar donde se reunían los judíos para conocer de las Escrituras. Este demonio, al estar al frente de la autoridad de Jesucristo, empieza a gritar. Y ya lo vimos hace 8 días,
que los demonios se manifestaron de una manera particular y fuerte en tiempos de Jesús, porque el Rey del universo estaba ahí y los demonios no soportaban su presencia y gritaban y se movían porque el Rey estaba ahí. Y muchas veces simplemente se doblegaban delante de él. En esta ocasión tenemos a un demonio que parecía bastante insolente, ¿cierto? ¿Qué decía este demonio? Miren el versículo 24. Diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Es muy interesante la declaración del demonio, porque este demonio tiene buena teología. Este demonio tiene buena teología, tiene buen entendimiento de la doctrina. Primero reconoce a Jesucristo y le dice Jesús de Nazaret. Y hay un énfasis ahí de la humanidad de Cristo. Este es el hombre que viene de Nazaret. Este es un hombre común y corriente. Este es un hombre realmente. Este demonio enfatiza la humanidad de Cristo. Pero al final del versículo 24, el demonio enfatiza la deidad de Cristo. Y lo llama ¿cómo? El Santo de Dios. El Santo de Dios. Que cuando miramos en el Antiguo Testamento es una referencia. El Santo es Dios mismo. Pero ya sabemos que no basta tener buena teología. Los demonios tienen muy buena teología, pero ¿saben qué? Desobedecen todo el tiempo. Y eso es lo que pasa muchas veces. Personas que tienen muy buena teología, pero su corazón está apartado de Dios y no obedecen al Dios verdadero. ¿Cómo actúan? Como demonios. Aquí el demonio reconoce la autoridad y superioridad de Jesucristo. El demonio sabe que Jesús es Dios y que con un chasquido lo podría destruir, y por eso les dice eso. ¿Qué les dice? ¿Has venido a destruirnos? Él sabe el poder que Jesucristo tiene. En un sentido tiembla, pero es irreverente, es altivo. Es muy altivo, porque miren lo que termina diciendo el versículo 24. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Y esa pregunta que aparece ahí, ¿qué tenemos que ver contigo?, se podría entender de la siguiente manera. Es como: ¿qué haces aquí? Si este es nuestro territorio, ¿qué haces aquí en la sinagoga? Y creo que ustedes pueden empezar a entender lo que está pasando aquí, porque este texto nos está revelando algo. El demonio se sentía muy cómodo en la sinagoga de los judíos, y Jesucristo llega y empieza a enseñar, y el demonio dice: ¿y tú qué haces aquí? Si este es nuestro territorio. Y yo creo que esto se puede aplicar a hoy en día. Muchos lugares que supuestamente son sitios de adoración a Dios, donde se debería enseñar la verdad del Dios verdadero, y realmente yo creo que los demonios están bien contentos moviéndose ahí, porque lo que se propaga es falsa enseñanza. Y podría decir lo mismo esos demonios: ¿qué haces aquí si viniera un predicador verdadero? Y eso es lo que está pasando ahí. Jesucristo está ahí y el demonio en un sentido le dice: ¿qué tenemos que ver contigo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes a estorbar en este lugar? Este era un demonio insolente. Los demonios se sentían cómodos en las sinagogas, porque se estaban convirtiendo en sinagogas de Satanás. El lugar de reunión donde estaban listos para aprender la ley de Jehová se había convertido en un lugar de demonios, guiando al pueblo a destrucción. Y no solamente los escribas y los líderes se molestaron con la enseñanza de Jesucristo, sino que los demonios también estaban molestos. ¿Por qué? Porque la verdad estaba siendo expuesta. Las personas estaban empezando a entender. Sus ojos estaban siendo abiertos. Sus vidas seguramente estaban empezando a cambiar. Y los demonios no querían eso. Imagínense qué pasa con una persona que ha vivido una vida religiosa, creyendo que es cristiana, pero siempre en desobediencia a Dios. Imagínense qué pasa con esa persona que llega a un lugar donde empieza a escuchar la predicación correcta de la palabra. ¿Ustedes qué piensan que los demonios cómo van a estar? ¿Contentos? ¿Y Satanás cómo va a estar? Miren, ¿sabe qué puede pasar? Aún su propia carne puede estar ahí removiendo cuando usted se está acercando al Señor. Pero yo le animo a que, ¿sabe qué? Si eso está pasando con su vida, pues usted entienda, porque la Biblia dice: no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus astucias. Y ¿saben qué? Si Satanás me quiere tentar, pues más voy a orar, pues más voy a leer la palabra, pues más voy a escuchar predicación sana, y más voy a luchar contra mi pecado, porque de eso se trata la verdadera guerra espiritual. Y eso estaba pasando. Jesucristo está exponiendo la verdad y los demonios se mueven.
están activos. Y miren lo que dice el versículo 25. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Con toda autoridad. Cállate y sal de él. Hubo demonios un poco más tranquilos que le dijeron al Señor Jesucristo: envíanos a otro lugar, envíanos a los cerdos. Pero este estaba confrontando. Estaba diciendo: bueno, ¿qué haces acá? Y el Señor Jesucristo le dice: cállate y sal de él. Es interesante porque esa declaración de callarse fue algo que Jesucristo hizo constantemente con los demonios, porque ellos estaban diciendo algo que era verdad. Era verdad que Jesucristo era Dios, era el Mesías que estaban esperando. Pero ¿por qué Jesucristo los calla? Los calla yo creería que por dos razones. Jesucristo calla a los demonios primero porque Jesucristo no quiere que el testimonio que haya de él, de que él es el Mesías, de que él es el rey que había sido enviado, venga de demonios. Él tenía a sus discípulos, él tenía a sus apóstoles que iban a hacer esa misión, proclamar que él era el Mesías, pero no eran los demonios los que tenían que estar dando testimonio de él. Así que él les dice: cállate, cállate. Pero hay una segunda razón, y es que esa propagación que daban los demonios también hacía crecer la fama de Jesucristo de una manera más acelerada. Y el Señor todavía no estaba en el punto donde el pueblo lo quería hacer el rey. Sabemos que eso va llegando hacia el final de su ministerio. Y cada vez que pasaba un enfrentamiento de estos con los demonios, se propagaba su fama. Y el Señor está deteniendo en un sentido porque todavía no es el momento. Todavía no era el momento. Todavía quedaba un tiempo de ministerio. Y miren lo que dice el versículo 26. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, y deténganse ahí, Satanás y los demonios odian a las personas. Este demonio sale de él, pero dice: aquí antes voy a atacar a esta persona, y le causa convulsiones y lo quiere dañar en un sentido. Y luego que continúa diciendo: y gritó a gran voz y salió de él. El Señor tiene autoridad, le dice: sal, y los demonios salen. Y miren el versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y el versículo 28, ¿qué dice? Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Jesucristo estaba demostrando que había venido para servir y no para ser servido. Su servicio se evidenció por medio de su enseñanza poderosa. Su servicio se evidenció por medio del poder sobre las huestes espirituales, sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Liberó a personas de estos demonios, sanó a muchos, consoló a muchos. Pero ¿saben qué? Jesucristo no solamente sacó los demonios de las personas, sino que Él se estaba presentando a sí mismo diciéndoles: yo soy la esperanza, cree en mí y obtendrás salvación. Jesucristo mismo es el evangelio. Y por eso fue lo que enfatizamos la semana pasada. De nada sirve que usted le sacara un demonio a un endemoniado si esa persona no conoce a Jesucristo. Si usted simplemente pudiera sacarle un demonio a alguien y esa persona no se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, ¿recuerdan lo que vimos en el sermón pasado? Dice que ese demonio sale de la persona y luego vienen 7 más porque encontró la casa vacía. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Proclamar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? Que somos pecadores, que somos grandes pecadores, pero que Él es un gran Salvador. Que si usted se arrepiente de sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda su maldad. Ese es el mensaje de salvación. Y eso es lo que necesitamos hacer con toda persona que respire. Y si usted ve a alguien que todavía parece que ya no está respirando, igual, por si las moscas, predíquele el evangelio. Predíquele el evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Y eso nos da paso a la tercera y última credencial que habilita a Jesucristo para ser quien serviría a la humanidad al ser nuestro Salvador. Él tenía autoridad sobre las enfermedades. Él tenía autoridad sobre las enfermedades. Miren el versículo 29. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga,
fueron a casa de Simón. ¿Quién es Simón? Ya sabemos que es Pedro. Y miren que aquí está esta lista de estos hombres que eran los que habían sido llamados a ser pescadores de hombres. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Mientras su fama se difundía, miren lo que dice el versículo 28, que se estaba difundiendo alrededor de Galilea, él se fue a la intimidad del hogar y les instruyó. Y esto es muy hermoso porque aquí podemos ver algo del corazón del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es un hombre que simplemente estaba interesado en las multitudes, en ver cómo podía hacerlo en algo que fuera lo más famoso, sino que simplemente cuando termina de servir a las multitudes, pues luego se va a servir íntimamente en el hogar de sus discípulos. Eso era lo que hacía él. Jesús instruyó la mente y el corazón de sus discípulos, les enseñó los tesoros del reino, pero además les demostró que tenía dominio sobre el mundo espiritual. Y no solamente tenía dominio sobre el mundo espiritual porque reprendía demonios, sino que recuerdan lo que pasó en la tentación en el desierto. ¿Qué pasó al final de la tentación en el desierto? Los ángeles, ¿qué hacían? Los ángeles le servían. Todo el mundo espiritual se rinde ante los pies de Jesucristo. Es muy interesante que el planeta entero, la creación entera se rinde. Aún los demonios se rinden. Los ángeles se rinden ante Jesucristo. Cuando el Señor llama a los peces a la red de Pedro, ¿qué hacen los peces? Van. ¿Sabe cuál es la criatura más rebelde de todas? Nosotros. Todo este universo se rinde ante Jesucristo. Pero usted y yo a veces leemos las escrituras y decimos, no, creo que no, esto no. Hasta allá tampoco, obediencia hasta ahí tampoco, pero el universo entero, toda molécula se rinde. Pero tengo buenas noticias: si usted entrega su vida a Cristo, si Jesucristo obra en su vida y le da vida nueva y el Espíritu Santo mora en usted, usted va a empezar a ser parte de esa creación entera que obedece al Rey del universo. Y un día usted y yo vamos a poder adorar a Jesucristo y servirle perfectamente, sin pecado, cuando tengamos cuerpos glorificados. Y ese día usted va a servir con toda libertad, con todo gozo. Pero miren lo que hace el Señor Jesucristo aquí. Entra en la casa de Simón y Andrés y están con Juan y Jacobo, ya lo están acompañando en todo tiempo, y Él les ha mostrado que tiene toda autoridad, pero les va a demostrar su poder y su autoridad ahora sobre las enfermedades, sobre el mundo físico, no solamente el mundo inmaterial, no solamente el mundo espiritual, sino que ahora va a mostrarles su autoridad sobre el mundo físico. Miren lo que dice el versículo 30. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y aquí es hermoso ver cómo Jesucristo no solamente mostraba su poder, su autoridad en las grandes multitudes, sino que ahora lo hace en la intimidad del hogar, con los discípulos, con los más cercanos, y les muestra su poder. Pero también otra observación que podemos hacer del versículo 30 es que los discípulos, aunque llegaban poco tiempo de comunión con el Señor Jesucristo, tal vez un año, ya sabían a quién ir cuando tuvieran una dificultad. Una vez yo hablé con unas personas que habían estado en otros grupos religiosos y me decían, ¿ustedes por qué oran por esas cosas tan pequeñas? Porque le estábamos orando por la provisión del día a día o por una situación de salud. Y él decía, no puedes orar a Dios por esas cosas tan insignificantes. A Dios solamente se le ora para cosas grandes. Estos discípulos habían entendido que el Señor Jesucristo no solamente era su Señor, su Rey, era su amigo, y que podían ir a Él con confianza. Y que si era una cosa muy grande como la salvación del universo, podían ir a Él. Y que si era una cosa que parecía más pequeña como la salud de la suegra de Pedro, también podían ir a Él. Y que podían ir a Jesucristo en todo momento, en todo tiempo, y Jesucristo iba a estar ahí dispuesto para darles una respuesta. Y ese mismo Jesucristo que estaba con Pedro en esa casa es el mismo Jesucristo que tenemos hoy en día y que podemos ir con toda confianza, y no hay una cosa demasiado grande para Él ni una cosa demasiado pequeña. Para Él no hay una cosa demasiado importante o una demasiado insignificante.
Es más, si usted lo mira de una manera, pues todo en nuestra vida sería insignificante. Así que no piense que hay algo que es demasiado insignificante para Él. Usted vaya con confianza a Cristo, una y otra vez, y dígale: yo tengo necesidad de esto y tú eres el único que me puede escuchar. He buscado la solución por todos los medios, pero tú eres el único que puede dar la solución, porque tú tienes toda autoridad. Estos discípulos habían entendido en quién podían confiar y que podían confiar en Jesucristo. Él era el indicado para ir y comentarle a él lo que pasaba. Se acercaron y le contaron de la situación de la suegra de Pedro. Y enfatizo, para Jesucristo no hay ninguna situación tan grande que no pueda resolver, ni una cuestión tan insignificante a la cual Él no le preste atención. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y miren lo que dice el versículo 31. Y Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. ¿Y ella qué hacía? Le servía. Jesús se acerca a la cama donde está la mamá de la esposa de Pedro, que estaba acostada sufriendo. Lucas, que era un médico, nos relata que tenía una fiebre que no era una fiebre normal, sino algo muy fuerte. Y es hermoso lo que hace Jesucristo, porque Jesucristo hace aquí un milagro, y esto es un milagro verdadero. Esta es una sanidad verdadera. Ella tiene fiebre, una fiebre que la tiene en la cama completamente, y Jesucristo la levanta, y el texto griego parece indicar que mientras la levantaba, la fiebre se iba yendo. Y cuando se levantó completamente, ¿estaba qué? Estaba sana completamente. Y aquí quiero enfatizar algo: esta es una sanidad verdadera. ¿Y cuál es la sanidad verdadera? La que aparece en los evangelios que hacía Jesucristo y los apóstoles genuinos. Sanidades verdaderas. Sanidades que había una mujer que no se podía levantar, y después no solamente como que, ay no, la vemos que está como mejorcita, y entonces parece que esta es una sanidad. No, el testimonio como termina el versículo 31 es que, y le servía. Esa declaración del versículo 31 es que quedó tan bien, tan energizada, tan fuerte, que inmediatamente se levantó y le servía. Imagínense la escena, estar en esa casa y ver a la mujer que estaba a punto de morir, y verla a los minutos sirviendo la comida, sirviendo a los hermanos. Cada acción que esa mujer hacía, ¿qué hacía? Daba testimonio de la gloria de Jesucristo. Sirviendo un agua, sirviendo una comida, esa mujer estaba dando testimonio de la gloria y la autoridad de Jesucristo, aún sobre las enfermedades. Porque Jesucristo tiene no solamente poder al enseñar, poder espiritual, sino que tiene poder aún sobre la salud. Nuestra salud está en sus manos. Él es quien tiene poder también sobre esta área, tiene toda autoridad. ¿Cómo podemos concluir esta mañana? Bueno, aquí tenemos al Dios que podemos admirar. A Jesucristo es a quien tenemos que contemplar. Yo quisiera tener más palabras y poderles transmitir y decirles: miren, alaben a Jesucristo, alábenlo, adórenlo a Él, admírenlo. Miren cómo él enseñaba, y digan: qué hermoso era nuestro Señor enseñando, y vino a enseñarnos y a abrir los tesoros del reino, y vino a decirnos: miren, ¿saben qué? No hagan tesoros en esta tierra, hagan tesoros en los cielos, porque sabía que era lo que necesitábamos. Y admiremos su enseñanza, miremos cómo tiene poder sobre el mundo espiritual, y ¿qué hagamos? Adorémoslo y no tengamos temor de nada. Porque si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego, al mirar su poder, aún sobre lo físico, sobre la salud, pues confiemos que nuestras vidas están en sus manos, y que Él tendría poder, si quisiera, de que nosotros estuviéramos mejor si es que tenemos alguna afección de salud. Pero si aún esa no fuera su voluntad, gloria a Dios, porque Él está al control. Y así está bien para mí, así está bien lo que Él decida conmigo. Aun si Él me matara, eso está bien, porque Él es mi Dios. Empecemos a tener una visión de Dios, no como si fuera un Dios chiquito, porque Él no es ningún Dios pequeñito. Lo que Él haga conmigo, eso está bien. Gloria a Dios por lo que haga conmigo. Mi vida es suya, yo le pertenezco completamente. Y exaltemos a Jesucristo.
cuando le cantemos, cuando le adoremos, ahora que vamos a celebrar la Santa Cena, gloria a Dios por este Rey, porque con autoridad vino para salvarnos, viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz y resucitando para que usted y yo pudiéramos ser completamente perdonados. Es hermoso Jesucristo. Oremos.